Buenos días. Me imagino que hay muchos aquí que quisieran estar jugando golf esta mañana, pero me alegra verlos. Me olvidó que se cambió la secuencia de luces aquí y casi todas las luces estaban rojas y el tiempo se acercaba y tuve una llamada, era un número 213, una llamada de Los Ángeles, y aritmética puedo hacer, hice el cálculo, dije, nadie en Los Ángeles me está llamando tan temprano, de modo que ignoré la llamada. Otra vez viene la llamada de Los Ángeles, ignoro la llamada, de nuevo una llamada, apago el teléfono, estoy saliendo del carro con algunos minutos, Los Ángeles sigue llamando. Esta voz llama y hace preguntas acerca de dónde estoy. Digo, lo siento, voy a hablar a una conferencia de Ligonier. Me dice, este es Dave Terrible, estamos esperándote, ¿dónde estás? Si durante el curso del año no se ha registrado para la conferencia del próximo año y reciben una llamada de un número 213 y no conocen a nadie en Los Ángeles, de hecho la llamada viene de Orlando, en Florida, solo para que sepan. Todos amamos toda la Escritura, pero nosotros estamos cableados de una manera distinta. Y hay géneros en las Escrituras que preferimos. Amamos la poesía de los Salmos, otros, y quizás esto puede ser algo, una enfermedad, aman al apóstol Pablo más que a los demás apóstoles, aunque vehementemente argumentamos que no somos de Pablo. Otros de nosotros amamos las narrativas del Evangelio. Y lo maravilloso acerca de, como dice Calvino, la Escritura viene a nosotros. Dios enlista a sus hijos, les habla en su idioma, en las Escrituras, y las Escrituras vienen a nosotros de una manera tan variada y orden para comunicarnos el mensaje del Evangelio. Cuando era un estudiante, el ministro que hizo un gran impacto en mi vida, William Still, indudablemente fue uno de los ministros del Evangelio más influenciables o más influenciantes en Escocia. Y él tenía un toque de excentricidad porque él no tenía ninguna educación desde la edad de 14 hasta los 26 o los 27. Y era conocido por detenerse en los sermones para decir, para entender esto, debemos dormir a través de la Biblia. Debemos dormirnos. Y uno sabía que en los próximos 25 minutos, Willie iba a estar corriendo a través de la Biblia, desde Dan hasta Berseba. Y mi esposa y yo, o mi esposa en esa época era mi novia, nos estuvimos delante de él en nuestro matrimonio y él cerraba sus ojos, un poquito como Ravi Zacharias, pero imagínense un acento escocés, cerraba sus ojos y él empezaba el sermón de la boda diciendo, ahora puedo poner sus dos vidas en contexto. Empezando con Adán. Perdón que me río traduciendo a los que oyen. Y él estaba acostumbrado a predicar 1 hora. Y uno ahí parado 1 hora. Pero estamos pensando acerca de la iglesia en esta mañana. Esta historia escondida dentro del título, La Roca. Estamos hablando sobre Cristo edificando su iglesia. Y quiero empezar con Adán. Y quiero mostrarles al leer la misma historia. La misma historia, en primer lugar, se nos da en la profecía bíblica. En segundo lugar, se nos enseña en la versión
quizás fílmica, apocalíptica en el libro de Apocalipsis, y se nos enseña en la versión histórica, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De modo que déjenme leer estos versículos, en primer lugar, de Génesis 3, versículo 14. El Señor Dios dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Luego lo que pienso, como la versión fílmica en Apocalipsis capítulo 12, la misma historia se nos dice. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, etc. Y leemos que este dragón es la serpiente de Génesis 3. 10 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer aquí representa claramente al pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o 3 años y medio, o la mitad de 7 años, entre la primera y la última venida de nuestro Salvador. Y luego la porción histórica en Mateo 16, de la misma historia. Mateo 16, versículo 13. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre
por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos al venir a ti que Jesús, quien aún es el verdadero profeta, teólogo, maestro de su iglesia, que por su palabra santa instruya nuestras mentes y nos entender la gloria de su obra. Toca nuestros afectos para que seamos traídos en maravilla, en amor, en alabanza, y haz nuestras voluntades maleables para que nos postremos delante de Él, nuestro Señor y Maestro, y le sirvamos con todas nuestras fuerzas. Esto oramos juntos en su gran nombre. Quiero que mantengan sus Biblias abiertas aquí en Mateo 16, pues es en muchos sentidos el punto central de la historia de los evangelios sinópticos, los primeros 3 evangelios. Es la bisagra en la cual la narrativa del evangelio se vuelve. Jesús no solamente es confesado por Simón Pedro ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que se nos dice en Mateo 16, 21, que desde este punto en adelante el Señor Jesucristo empezó más llanamente a abrir delante de sus discípulos lo que significaba que Él era el Cristo y, por lo tanto, cuáles eran las implicaciones para la iglesia de que Él, Jesucristo, había venido a edificar su iglesia. Cuando leemos la narrativa o los pasajes narrativos, particularmente en el Nuevo Testamento, una de las cosas que siempre debemos preguntar es esta simple cuestión: ¿qué hay aquí que me sorprende? ¿Qué hay aquí que me sorprende? Y digo esto porque en su propia esencia, la gracia de Jesucristo es sorprendente para los pecadores. Y como un principio básico de mi lectura bíblica y ciertamente de mi enseñanza bíblica, cuando tú y yo leemos un pasaje de las Escrituras, si no hallamos nada sorprendente en esto, probablemente perdimos el punto. Probablemente hemos desarrollado una perspectiva en la cual asumimos la gracia. Asumimos que la gracia está obligada hacia nosotros. Nos volvemos tan familiarizados con el Cristo falso de nuestra propia creación que no hemos llegado a entender lo que es el verdadero Cristo de la narrativa evangélica. No hay que ser un científico de cohetes de la NASA para ver que hay muchas cosas sorprendentes en este pasaje. De hecho, la primera sorpresa es que Simón Pedro lo dice bien. Eso es una sorpresa. La carne y la sangre no te han revelado esto. Tú estás correcto, Pedro. La segunda sorpresa es esta. Y pienso que no hace ninguna diferencia en términos de tu visión más estrecha de lo que Jesús está diciendo aquí, que no hay dudas absolutamente en la superficie de este texto que el Señor Jesucristo está señalando a Simón Pedro a un rol particular en la historia de la redención. Y de hecho, el resto del Nuevo Testamento aclara eso.
Pedro no es solamente el primer discípulo mencionado en la lista de los 12, él es siempre el primero que se menciona en la lista de los 3, y él es el que se transforma en el día de Pentecostés y el que abre el reino de los cielos a aquellos que se arrepienten y creen el Evangelio. De hecho, lo que Jesús dice aquí de Simón Pedro es un paralelo directo a lo que el Señor dice del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se convierte, él le dice, este es el hombre a través de quien el Evangelio va a llegar a los gentiles. Él va a estar delante de reyes y de príncipes y de gobernadores. Él tiene un rol especial en la historia de la redención. Así como aquellos de nosotros que somos ministros del Evangelio, tenemos un rol especial a la luz de nuestra vida cristiana. No hay nada extraordinario acerca de esto, excepto que nos sorprende que este rol le haya sido dado a Simón Pedro. Él es el apóstol que hasta ahora hemos visto en el Evangelio, que tiene aparentemente una habilidad incontrolada de hacer las cosas mal. Y es parte de la maravilla de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, que nosotros nos perderemos si entramos en controversia sobre lo que la Iglesia Católica entiende. Perderemos el punto si llegamos a la controversia y no vemos esto. Si no vemos que el Señor Jesucristo es tan soberano, es tan sorprendente en su gracia, que es a Pedro a quien Él escoge para ser el instrumento por medio de quien el Evangelio va a ser proclamado al mundo en el día de Pentecostés. La tercera cosa que nos sorprende es, por supuesto, lo sorprendente es el destino de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha venido al mundo para salvar a pecadores, que será rechazado y despreciado no solamente por los pecadores, sino por pecadores religiosos, por líderes, no solamente por los líderes políticos, sino por los líderes de su propia nación. Las palabras de Juan serán cumplidas: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es una sorpresa que debería traer dolor a nuestro estómago. Y la cuarta sorpresa es que Pedro, que lo hizo tan bien, ahora lo hace desastrosamente mal. Y tenemos estas palabras que apenas podemos tomar en el versículo 22. Si yo pudiera retraducirlas, Pedro agarra a Jesús y lo reprende. Lo toma por los hombros físicamente y lo reprende verbalmente. Y en esta contradicción, Señor, jamás que te pase tal cosa. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que en este gran pasaje central de los Evangelios, con la excepción del capítulo 18, versículo 17, donde se usa la palabra 2 veces, es la única referencia en los Evangelios a la iglesia. Puedes buscar de arriba abajo en tus Evangelios. Ve a tu carro donde tienes tu concordancia de Strong, si eres uno de los seguidores de Strong, o la de Young, o como me decía Mr. Steele, la de Credence Concordance, si eres uno de los que son crudos. Y no hallarás otra referencia a la iglesia en los Evangelios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y esto es quizás lo más sorprendente de todo, que aparentemente Él no dice nada acerca de la iglesia, y las Escrituras desde el principio de Génesis 3:15 hasta el final en Apocalipsis 12 y aún más allá, al final del libro de Apocalipsis, lo hacen tan claro al pensar que muchos de nosotros, si no todos de nosotros en este salón, entenderemos que la iglesia está en el epicentro de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú
te remueves de esas palabras, tienes un sentido de que hay lo que a veces llamo un reino programático en ellas, un arreglo programático. El Señor está haciendo una declaración real, una declaración de rey. Es la razón por la que he venido al mundo. Este es el propósito de mi ministerio. Es por esto que voy a la cruz y es por esto que me levantaré de los muertos y estableceré mi reino. Porque mi propósito central es no simplemente traer el perdón de pecados a individuos, regeneración, nueva vida y adopción. Mi propósito es edificar una iglesia. Y edificar una iglesia contra la cual ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer. Es importante entonces, al pensar en estos versículos por unos minutos, que tratemos de sacar de ellos, de extraer de ellos, las 4 proposiciones centrales de la enseñanza. La primera es esta, y ya la he señalado, que el propósito central de Cristo en su venida es edificar una iglesia, y esto está en el mismo corazón de su ministerio. Hace unos años hubo una gran controversia entre los eruditos del Nuevo Testamento. Los eruditos católicos, algunos de ellos fue excomunicado. Uno de ellos fue un francés que hizo una declaración acerca de cómo leemos los evangelios. Jesús enseñó el reino de Dios, pero fue la iglesia la que vino. Y puedes entender por qué él dijo algo como esto. ¿Cuál es el centro de la enseñanza de Cristo? Su enseñanza en parábolas y en sermones y de una variedad de maneras de que él ha venido a establecer el reino de Dios. Y es la razón por la cual muchos eruditos del Nuevo Testamento miran una declaración como esta y dicen, esto es algo que se pensó luego de que Jesús resucitó. Si el propósito de Cristo fue edificar la iglesia, hubiese aparecido en toda la historia del Evangelio. He aquí la razón por la cual la palabra iglesia no aparece en las historias de los Evangelios y por qué la palabra rey no aparece en las historias de los Evangelios. Porque solamente cuando Cristo trae su reino real, monárquico, y especialmente en la manera que él trajo su reino monárquico, es que los discípulos entendieron la conexión, pero no hubiese sido posible para ellos ser una comunidad nueva. Esta nueva comunidad iba a ser edificada y moldeada de una manera precisa, como el Señor Jesucristo procuró hacerlo. Si lo puede hacer de una manera más simple, y volveremos a esto. Solamente cuando el Rey ha sido crucificado, empezamos a entender qué tipo de iglesia él planea edificar. De lo contrario, nos hubiésemos quedado en la situación de Simón Pedro, diciéndole a Cristo, edifica tu iglesia, pero no vayas a la cruz, perdón. Y es tan evidente en este pasaje que la cruz y la resurrección son tan centrales a la vida de Cristo y a nuestras vidas, que no podríamos entender este pasaje a la luz de Génesis 3:15 o de Apocalipsis 12, aparte de ver cómo las palabras proféticas de nuestro Señor llegan a su cumplimiento en su muerte y resurrección. Pero de hecho, está muy claro en el resto de los evangelios que Cristo vino a edificar la iglesia. Él puede que no use esa terminología de los autores evangélicos al ellos recordar la enseñanza de Cristo, pero cuando uno piensa en la enseñanza de Cristo acerca de lo que Él vino a hacer, la historia del Evangelio está llena, está bautizada con figuras que son figuras de comunidad,
que lo hacen muy evidente que Jesús no vino a llamar individuos aislados a sí mismo, sino que hay un principio que sostiene todo esto. Él nos llama individualmente a sí mismo e inevitablemente somos atraídos los unos a los otros. La figura simple del pastor y las ovejas. Las ovejas oyen su voz, reconocen su voz, las llama por su nombre. ¿Y qué hacen? Vienen cada vez más cerca a un pastor. ¿Y qué hace cuando nos reunimos cerca del pastor? Inevitablemente. Y pienso que hay algunas ovejas que huelen más mal que otras. Estoy seguro que algunas ovejas con ciertas idiosincrasias que otras ovejas quisieran estar del otro lado del redil. Pero es lo mismo en la iglesia del Señor Jesucristo. No puedes ser llamado a Cristo sin estar llamado a estar en comunión con su pueblo. Sí, la versión de Lucas del Evangelio, en el monte de la transfiguración, tiene una conversación con Moisés y con Elías acerca del éxodo que él va a cumplir en Jerusalén. El éxodo de Egipto viene a su plenitud en el éxodo del Calvario y la tumba en el huerto abierta, vacía. Y en este cumplimiento Dios está diciendo, no ahora, lo que dice Calvino, Satanás, nuestro faraón, que nos tiene en esclavitud, ahora le dice, deja a mi pueblo ir para que me sirvan y me adoren. Y es lo que el Señor está anunciando aquí en esta declaración programática. En el mismo corazón de su propósito de venir al mundo está su propósito de edificar una comunidad. Es por esto que cuando Lucas describe la vitalidad de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, la manera como él describe lo que ocurre allí es que Dios añadía diariamente a la iglesia aquellos que habían de ser salvos o que estaban siendo salvados. Sí, ahora soy salvo. Creo que debo añadirme a mí mismo a la iglesia. Ahora que soy salvo. No entiendes lo que te ocurre cuando tú eres salvo en este sentido. El Señor Jesucristo estaba extrayéndote de la comunidad de las tinieblas a la cual perteneces por naturaleza y trayéndote a esta nueva comunidad de la iglesia. Hemos perdido este sentido en esta sociedad individualista, narcisista. Una de las maneras sutiles como vemos esto es en nuestros estudios bíblicos. Pienso que Alistair Begg mencionó esto a estos grupos pequeños de estudio bíblico. Nos sentamos en nuestros estudios bíblicos y este líder nos dice al final del estudio bíblico, hemos estado estudiando tal vez una epístola de Pablo y él te dice, bueno, ¿qué tú vas a llevarte a casa con esto? Y nos sentamos, el pasaje me dice esto a mí, el pasaje me habla esto otro a mí. Y notan que casi cada segunda persona, la persona se usa, la persona pronominal que se usa en las epístolas de Pablo es vosotros. Tu plural. Esto tiene que ver con vosotros, plural. No es lo que esto tiene que ver para mí al final de nuestro estudio de pequeño grupo. Estoy mirando alrededor en el salón. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo nosotros vamos a ayudarnos los unos a los otros en esto? No, ¿qué significa para mí? El Nuevo Testamento, su perspectiva, no es que Jesús ha venido para salvar a individuos aislados. Y él pensó que sería interesante si nos reunimos de vez en cuando en un grupo pequeño. No, debemos entender la enfermedad de la raza humana es mucho más profunda de lo que ocurre con individuos personales. Es sistémica,
es familiar. Y lo que Jesús ha venido a hacer es revertir todo esto en la maravilla de la historia del Evangelio, de su gracia salvadora. Y esto es un tiempo tan glorioso en la historia para entender esto. Esto es algo que nos detendrán de volvernos tan quejumbrosos y entender que en el medio de toda la fragmentación de la vida que hay alrededor mío y todo el lamento y toda la queja, la iglesia de Jesucristo tiene una oportunidad singular de ser la iglesia. Vivimos en un día cuando yo me convertí. Si uno usaba la palabra nacido de nuevo, todo el mundo sabía lo que significaba. Has venido a la fe en Cristo. Ahora, ese lenguaje se ve, es en la sección deportiva del periódico. Y no se refiere absolutamente a nada que tenga que ver con el Evangelio o con la religión. Pero a alguien se le rompió una pierna y ahora nació de nuevo. Alguien hizo un desastre con un equipo y ahora nació de nuevo y empezó de nuevo en otro equipo. Debemos entender, somos nacidos a una familia. Y en este mundo de desintegración familiar y social, lo que las personas nos dicen es: yo me alegro que tu fe cristiana te ha hecho feliz. Pero esto me ha hecho feliz a mí, no tener fe. Así que somos los dos felices. Una cosa que el mundo no puede imitar es la iglesia. Cuando servía en Glasgow, nunca se me olvida que volví un año después porque estaba en Escocia y pude ir al servicio funeral de un anciano, un magnífico misionero cristiano cuya familia entera me había bendecido. Me senté en la parte de atrás de la iglesia y esta mujer entró a la iglesia, que había sido una soldado valiente por Cristo en circunstancias muy difíciles, de un modesto trasfondo. Y cuando la vi caminar, había un sitio en el lugar en el cual ella se podía sentar. Y sucede que podía ser al lado de un hombre que había sido hecho caballero por la reina. Y ella se fue a sentar al lado del Sir fulano. Y ella le puso su brazo alrededor de él y le dio un beso escocés. No sé qué pensó su esposa, pero ¿saben qué pensé yo? ¿Dónde en el mundo vas a ver esto? Una mujer modesta besando a un caballero de la reina. Esa es la iglesia de Cristo. Él edifica su iglesia. Esto está en el corazón de su ministerio. Y la razón es que Él quiere crear una nueva familia que se levante, que haga a los jóvenes y a los viejos. Con este sentido de yo no lo entiendo, pero veo lo que debió haber sido la vida. Y esto crea anhelos dentro de mí que son satisfechos en la iglesia. Y esta fe viviente manifiesta en nosotros, por la gracia de Dios, nos vivifica en nuestros huesos secos. Ha habido fracturas no solamente en la familia en la tierra, sino en la familia de la tierra y el cielo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios y a los Colosenses hablando de Cristo reconciliando bajo su cabeza, bajo su gobierno, cosas en los cielos y cosas en la tierra. No hay nada en los cielos que deba ser reconciliado con Dios. Es un mundo de impecabilidad. Es donde los santos de Dios viven y ya no pecan. Es donde los ángeles elegidos alaban a Dios y querubines y serafines rodean su trono. Pero lo que Cristo ha hecho, la maravilla de las maravillas, es traer a la familia de Dios, a reconciliarla con sus primos en los cielos, y nos ha unido en una comunión santa que durará por toda la eternidad. De modo que cuando adoramos juntos, a veces decimos, aunque usualmente no podemos cantar: oh,
Vino, el cielo bajó y la gloria llenó mi alma. Eso no es pensamiento de niños. Ese es el privilegio de pertenecer a la iglesia. Dios descendió y de gloria me llenó. Hemos sido unidos con la rama del cielo. Cristo aquí está declarando un plan cósmico que Él tiene de edificar su iglesia. La segunda proposición es esta, y esto es muy importante, y la hallamos desde Génesis a Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo planea edificar su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Él planea edificar su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Edificaré mi iglesia, Él dice, y en el versículo 10, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay una visión entre los eruditos de que hay una especie de cueva aterradora llamada como las puertas del infierno. Y claramente Jesús no está diciendo esto. Yo voy a empezar la primera iglesia presbiteriana ahí mismo, aquí en las puertas del infierno en Cesarea de Filipo. Si hubo tal cueva, él la está usando como una metáfora, que él la usa de algo común para este gran conflicto de las edades, anunciado en Génesis 3:15, el asiento de la serpiente, la semilla, la simiente de la serpiente, procurando destruir la serpiente de la mujer, y esta gran simiente de la mujer viniendo a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en este proceso, como su tobillo, su calcañar es mordido, es una figura de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está en el epicentro de esta primera promesa de salvación. No es una promesa de perdón de pecados, aunque obviamente está implícito en Génesis 3:15. Es la promesa de la victoria sobre las puertas del infierno y de la muerte y del malo, y el rescate del pueblo de Dios y la creación de esta nueva familia gloriosa, cuya cabeza es la simiente de la mujer. Pero esta expresión, las puertas, es significativa en las Escrituras. Usualmente cuando se usa, es una figura física de una realidad política. Por ejemplo, la mujer maravillosa de Proverbios 31, que todas ustedes, mujeres, tendrán ese pasaje leído en su funeral. Y ¿qué es tan grande sobre ustedes? Su esposo es conocido en las puertas. ¿Significa que ustedes se cayeron, que lo botaron de la casa y lo sacaron de la puerta? No, no puedes fumar aquí en esta casa, así que vete a la puerta. No. Significa que él fue conocido entre los ancianos. Piensa en lo que hace Booz, cuando quiere casarse con Ruth, él va a las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad representaban la seguridad y la estrategia política de la comunidad. Piensen acerca de los 10 mandamientos. Tú has de cuidar del extranjero en tus puertas, el que está dentro de tu sistema de dominio. Todo israelita en su casa era su castillo, su territorio. Él era un pequeño rey en su propia familia. De modo que las puertas son una metáfora para el centro de la operación estratégica de algo, de un reino. De modo que miren la figura que Cristo está construyendo. Voy a edificar a mi iglesia, el epicentro de mi operación estratégica. Es por medio de esta estrategia, de este centro estratégico, que voy a llenar el evangelio del mundo. Pero voy a edificar mi iglesia en el contexto donde hay otro centro de operaciones estratégicas: el reino de las tinieblas, el infierno, el plan de la serpiente de herir, el calcañar, el tobillo del Salvador, la constante aflicción de la simiente de la serpiente vendrá a la simiente de la mujer, y es la historia de la Biblia desde Génesis 3 hasta este punto.
Y es de hecho una pequeña clave para entender la Biblia en su totalidad. A veces los filósofos dicen que la historia de la filosofía occidental es una nota al pie de los escritos de la filosofía de Platón y de Aristóteles. Y podemos ver la historia de la Biblia como una serie de notas al pie de Génesis 3:15. Es lo que ocurrió en la Torre de Babel. Es la simiente de la serpiente tratando de destruir el testimonio de la simiente de la mujer. Es el conflicto entre Faraón y Moisés. No es meramente horizontal. Esto es lo que David y Goliat estaban enfrentando. Esto es lo que Daniel y Nabucodonosor estaban lidiando y enfrentando. Es lo que es la historia del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, edificando a su iglesia y haciéndolo en territorio ocupado por el enemigo que continuamente procura batallar. El apóstol Pablo cita el Salmo 2, he levantado a mi rey en Sión. Y aquí están los poderes de este mundo, estos embajadores del reino de las tinieblas, de las puertas del infierno, y ellos dicen, confabulémonos contra Dios y contra su ungido, rompamos sus cadenas. Y las palabras que se toman en Apocalipsis capítulo 12. Él estableció a su rey en Sión, su santo monte, y él gobernará las naciones con vara de hierro. De modo, temblad naciones, honrad al Hijo para que no se inflame su ira. La historia de la Biblia es la iglesia está edificada en territorio ocupado por el enemigo. La historia de Apocalipsis 12 es la historia del niño Jesús con el rey Herodes, procurando devorar a la iglesia de Cristo, tratando de devorar al Hijo de Dios. Y ahora la serpiente se ha vuelto este dragón rojo feroz, persigue a la mujer hasta el desierto. Estamos viviendo en estos 3 años y medio entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Y el dragón va a vomitar toda su inmundicia, pero Dios protegerá a su pueblo. Es la historia que Jesús nos está diciendo. ¿Cuál es la implicación de esto? Mis queridos amigos, la implicación de esto es que si tú eres cristiano y parte de una iglesia, tú no debes sorprenderte cuando las cosas salgan mal. No debes sorprenderte cuando veas los ejércitos del infierno contra ti. No debes permitirte ser el tipo de evangélico. Estas cosas no pasan en una iglesia como la nuestra. Porque si eso es lo que ves, eres horizontal al pensar en la iglesia. Estás pensando en quiénes somos. Somos evangélicos y hacemos las cosas bien y sabemos cómo hacer las cosas. No es que no entendemos los ataques del infierno. ¿Recuerdan cómo Pablo puso esto en Efesios? ¿Recuerdan las 2 cubiertas de Efesios? Amados, ¿qué ha ocurrido con ustedes? Han sido traídos a los lugares celestiales, donde experimentan toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y al final del libro, en esta gran sección, en la armadura del creyente, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes celestiales de maldad, en las regiones celestiales. El mismo lugar al cual eres traído en la vida de la iglesia. Es lo que Efesios está diciendo. Es un conflicto, es una zona de conflicto. Abraham Kuyper dijo que si uno pudiese ver este conflicto en la historia de la humanidad, es el conflicto de los cielos, es el conflicto celestial. Y aún los conflictos de las naciones son un murmullo en comparación a este conflicto cósmico. Nos excitamos mucho
con los conflictos humanos en el nivel horizontal. Tenemos muy poco interés en ponernos la armadura de Dios y tomar toda oración y súplica para pelear la buena batalla de la fe. De modo que la iglesia está en el centro de los propósitos de Cristo. Cristo planea edificar su iglesia en territorio ocupado por el enemigo en tercer lugar. Y con una visión microcósmica, solamente antes de llegar a eso, decir, estas palabras tienen un cumplimiento en la historia de los hechos de los apóstoles. Pedro predica habiendo el reino de los cielos, pero también las puertas del infierno tratan de destruir a la iglesia. Si uno abre estos capítulos de los hechos de los apóstoles, notarán las tres armas de Satanás. La primera es la intimidación, que en el caso de la iglesia primitiva fue intimidación física, persecución. Es una arma de Satanás. Es un arma, perdón. A veces también viene dentro de la iglesia. Cuando tú encuentres al señor o a la señora intimidante en su iglesia, y pudiera estar en el púlpito, pudiera estar entre los ancianos, pudiera estar sentado contigo en el banco, tal vez estás casado con él, el señor o la señora intimidante, por definición está haciendo la labor del diablo. Y muchas iglesias han sido destruidas por el señor o la señora intimidador, que desde su posición alta de superioridad espiritual tiene la habilidad de hacer a todo el mundo sentirse inferior. Una cosa maravillosa acerca del Señor Jesucristo: Él hizo que todo el mundo se sintiera pecador, pero nunca hizo que nadie se sintiera inferior. ¿Eres tú ese tipo de persona? Un intimidador. Que Dios nos libre de ti en este caso. Tienes que arrepentirte. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Porque Jesús le dijo a Simón Pedro: tú necesitas ponerte detrás de mí, Satanás, porque tú estás avanzando las obras del infierno y no las del reino de Dios. Intimidación y, por supuesto, falsa ambición. Ananías y Zafira, falsa ambición, queriendo levantarse a posiciones en la iglesia para los cuales Dios nunca los levantó. Celo de otros. Y, por supuesto, está la queja que trae la división. No parece muy sobrenatural nada de esto, ¿no es cierto? Es simplemente la personalidad intimidadora. Es una persona que realmente me gustaría que las personas pensaran mejor de mí. Yo tengo derecho a quejarme de esto, como los israelitas en el desierto. Teníamos melones y cebollas, y ahora lo que tenemos es este maná despreciable. Dios nos libre de los que se quejan, que destruyen la atmósfera de la gracia del Evangelio. La tercera proposición es esta: Cristo edifica su iglesia por medio de siervos que están marcados por grandes debilidades. Y no es hermoso esto, no es que lo dije así, sino que esto es hermoso de considerar. Los ángeles, ¿qué pensarán los ángeles? Mi madre, Jesús, ¿por qué tú estás empezando con esto? ¿Qué pasó con el plan A? Jesús, estamos aquí nosotros, en miríadas, para ayudarte a edificar la iglesia, nosotros los ángeles. ¿Cómo es posible que tú escojas a Pedro? Porque Él es el Salvador soberano. Y porque Él se deleita en hacer las cosas que ninguna carne se gloríe en su presencia. Todo el honor será de Él. Y Él dice, Él está diciendo esto a Pedro. Te digo, tú eres Pedro, y en esta
edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Calvino dice, la sorpresa aquí es que Cristo edificará su iglesia en la base de este desastre. Sí. Él edificará su iglesia en la base de 5,000 personas que eran un desastre. Al final del día, todos somos canastas de desperdicios. Y la maravilla es que Él nos usa y pone las llaves del reino en las manos de Pedro, los llama a ser un ministro del Evangelio. De hecho, este es un texto en las Escrituras que nos enseña que los fabricantes de automóviles deberían ser carros sin llaves. Deberían hacer... Él no le está dando autoridad papal. Pedro no lo entiende, pero él lo va a recordar en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo venga sobre él y todos los demás lo miren. Di algo, Pedro, dile algo a la multitud. Y él escucha la voz de Jesús diciéndole, Pedro, tú tienes la llave en el bolsillo. Y él lo trae, y este hombre que no entendía las Escrituras da un poderoso sermón de la historia de la redención y de su aplicación. Es un sermón increíble y miles vienen. Porque como dice Pablo, es como debes pensar de Pedro y de Apolos y de mí mismo. Somos mayordomos, siervos, y Dios ha puesto las llaves en nuestros bolsillos. La cuarta proposición, y con esta terminamos. La primera es la edificación de la iglesia está en el corazón de Cristo. Segundo, Cristo siempre edifica su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Tercero, Él edifica su iglesia por siervos débiles. En cuarto lugar, Él siempre edifica su iglesia en el territorio y en el plan de su propio destino. Es por eso que inmediatamente les enseña que Él va a morir, se va a levantar de los muertos. Y si alguno va a seguirle, Él tendrá que tomar su cruz y seguirle, porque al procurar salvar tu vida la perderás, pero solamente si estás preparado para perder tu vida la salvarás. Solamente cuando la iglesia se vuelve este asiento o esta semilla que muere y da fruto, entonces verán al Hijo del Hombre venir con gran gloria. Y algunos de ellos entienden esto en parte cuando ven la transfiguración. Lo que Él está diciendo es la razón por la que los arquitectos antiguamente edificaban los edificios de la iglesia en forma de una cruz. No era porque ellos vivían en días de pobreza, cuando las mujeres no podían ponerse oro para ponerse la cruz en sus cuellos. Ellos entendían que la cruz nunca tuvo el propósito de ser una decoración. La cruz siempre quiso ser el suelo sobre el cual se edificaba la vida cristiana. Es la manera como la iglesia se hace fructífera, como la iglesia es traída al molde, como dice Pablo, compartiendo en la comunión de los sufrimientos de Cristo, compartiendo en la comunión de su resurrección, siendo conformados a Él en su muerte, para que finalmente sean conformados en el triunfo de su vida y de su resurrección. De modo que cuando Pablo dice, no solamente de sí mismo, sino de todos aquellos que pertenecen a Cristo, el patrón es este, 2 Corintios 4, 10 al 12. La muerte obra en nosotros para que la vida opere en vosotros. Somos devastados, quebrantados, pero por nuestra aflicción y quebrantamiento, la vida opera y la gloria de un crucificado y resucitado Jesucristo brilla y trae hombres a mujeres a la fe. Algunos de ustedes saben la enseñanza de Calvino en esto, en el libro de las instituciones, donde él dice que hay
una mortificación interna y externa, pero es la muerte al pecado y es la resurrección espiritual a novedad de vida. En la iglesia de Cristo hay comunión externa, un compartir externo en el sufrimiento, en la agonía de la cruz, en ser despreciado y afligido y rechazado, porque es cuando somos moldeados en la forma de la cruz, es donde tenemos esta comunión en forma de cruz, esta comunión que lleva su cruz, exactamente como la cruz que llevó nuestro Señor Jesucristo. Donde hay nueva vida, ha habido una muerte en algún lugar. Y debemos aprender a ser iglesias preparadas a morir a este mundo y a morir en este mundo con Cristo. Si anhelamos ser iglesias que vivirán. C.S. Lewis, que no es el más grande teólogo, la mayoría de ustedes saben que C.S. Lewis dijo, básicamente, todos mis buenos pensamientos vienen del escocés George MacDonald, no porque era escocés o porque su hijo era MacDonald, pero es un libro familiar para ustedes, un nombre familiar a ustedes en este país. En una de sus historias, este es George, y not Ronald, por cierto, George MacDonald. En una de sus historias, la figura central viene y se encuentra a un viejo, a un señor mayor, y este señor mayor lo lleva o lo encamina hacia el camino de la vida. Y el héroe de la historia lo mira y el viejo le dice, tú debes ir a este hoyo, a este hueco. Y el héroe dice, pero no hay escaleras. Y el viejo le dice, no hay escaleras. Tienes que lanzarte al hoyo. Y si tú te quedas solo, él dice, si te quedas solo, morirás mientras rechace morir. Ese fue el mensaje de Lutero sobre la iglesia. No queremos morir. Queremos la teología de la gloria. ¿Por qué las personas no reconocen? Las iglesias son. ¿Por qué no reconocen? Qué majestuosa es la iglesia reformada. Porque rechazo morir. Y mientras rechace morir, y mi iglesia rechace morir a las cosas de este mundo, moriré. Nunca tendré la vida. Mucho más que pudiésemos decir. Este es el principio, pero el tiempo se ha acabado. Déjenme terminar con esta palabra. El Señor Jesucristo ama a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amemos nosotros como Cristo. Amemos a nuestra iglesia y entreguémonos por nuestra iglesia. Padre Celestial, gracias por el gran diseño del Evangelio, por la gracia de nuestro Cristo. Queremos responder individualmente a esta obra y también como una comunidad de amigos que estamos unidos por tu gracia, por tu espíritu, y como al salir más tarde, ir a nuestros propios lugares de adoración, te oramos que estemos llenos de tu espíritu, humillados bajo tu palabra, usados conforme a tus propósitos para amar y servir a la iglesia de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.